Las 10 de la mañana de un lunes más, un lunes ya 2026. Bienvenidos a todos a este nuevo espacio de Despertando con Jesús. Y lo volvemos a hacer con el pastor Alberto Ares. Pastor, feliz año, Dios me lo bendiga. ¿Cómo estamos? Feliz año, David, Dios te bendiga. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien, gracias a Dios. ¿Qué tal todo? Bien, bien. ¿Quién nos diría que vamos a estar en el 2026, no? Casi nada. Increíble, este ¿verdad? espacio que empezó en el 2024. Sí. Ya prácticamente vamos a por los 2 añitos. ¿Cómo pasa el tiempo, pastor? Yo es que el 2025 ya ha sido como un abrir y cerrar de ojos, ha sido increíble, de verdad te lo digo, parece tópico, ¿no? El hecho de decir que el tiempo pasa volando, pero de verdad que yo me pongo a pensar, ¿y cuándo se ha pasado el 2025? O sea, es increíble, y el 2026 será igual o más rápido todavía. Muchas veces no somos conscientes de lo rápido que vivimos, ¿no? Exactamente, siempre estamos mirando hacia el mañana, hacia el futuro y preparándonos para el futuro, y yo creo que se nos olvida un poco vivir el presente. Y se nos escapa la vida. He contado en más de una ocasión, seguramente aquí, y en alguna predicación, en algún devocional, uso mucho esta ilustración de cómo mi abuela, que se murió hace algunos años con 104 años, ella me llegó a decir una vez, cuando tenía 100 años, la fui a ver a la península, ella vivía allí en Salamanca, y le fui a decir, abuela, es que tienes 100 años, un siglo. Y ella me miró y me dijo, Alberto, la vida se me ha ido como agua entre mis manos. Digo, qué tremendo, ¿no? Y una mujer que ya ha vivido un siglo, 100 años. Y ella me dijo, no, la vida se me ha ido volando, se me ha fumado, como agua entre las manos se me ha ido la vida. Amén, pastor. La verdad que, ¿cómo ha pasado la Navidad? ¿Bien? Muy bien, gracias a Dios. Hemos comido demasiado, hemos pasado tiempo con la familia, hemos recordado en todo momento quién es el centro de la Navidad. Y hemos disfrutado, la verdad que hemos disfrutado, yo siempre intento disfrutar en este tiempo, pero recordando que el centro de la Navidad, el propósito de la Navidad, es recordar que un día Jesús ha nacido. Amén, porque yo lo comentaba antes con el pastor antes de entrar en la antena, muchos regalos hoy en día, mucho consumismo. Yo le decía a mi hijo, este va a ser el año del consumismo. Papá, digo, sí, con su mismo coche, con su mismo sueldo, con su mismo todo. Es decir, gastamos mucho en Navidad. Sí. Desgraciadamente ahora este sistema en el que vivimos el mensaje, ¿no? ha llevado todo al tema de las compras. Todas las fiestas, todas las celebraciones siempre se derivan al comercio, a comprar, a celebrar, a gastar. Pero bueno, está bien en la medida que se pueda. Si uno tiene los medios, tiene la capacidad de poder regalar, a mí no me parece bien. De hecho, pues bueno, yo lo he hecho y gracias a Dios también he recibido algún regalo en estas Navidades. Pero como siempre digo, no quiero caer de pesado ni de repetitivo, pero es que hay que recordar que el centro de la Navidad es Jesús. A quien estamos recordando su nacimiento es Jesús. Amén. Y hoy parece que la Navidad se centra en árboles, en bombillas, en luces, en bolitas, en cenas. Y bueno, no digo que esté mal, pero si eres consciente de que Jesús es el motivo de la celebración, bueno, espectacular. Amén. Bueno, recordarle a las personas que desde el último programa que hicimos, hacemos un pequeño parón después de dar un repaso al último culto y después empezamos con el tema de las preguntas. Pastor, último culto, por favor, 6 de la tarde en Puerto Morrojable, 11 de la mañana en Puerto, por favor. Perfecto. Pues bueno, estuvimos hablando, te voy a comentar el último culto que hice aquí en Fuerteventura, porque tuve el privilegio, tuve el honor de estar predicando el día 1 de enero, que fue jueves. Empecé el año de la mejor manera, que fue compartiendo la palabra de Dios. Dios me volvió a dar ese privilegio, ese honor inmerecido de poder ser un portavoz de su evangelio. Y como estuve pasando unos días en Tenerife, bueno, pues mi pastor José Manuel Sierra me dijo, bueno, pues comparte aquí, ahora que estás en la iglesia, ellos tienen culto allí los jueves, y como habíamos varios pastores, pues varios pastores estuvimos compartiendo la palabra. Pero déjame, como fue un tiempo pequeño, escueto, te voy a compartir el último culto que estuvimos aquí hablando, como tú dices, en Morrojable a las 6 de la tarde y en la iglesia de Puerto Rosario a las 11 de la mañana. Debido a que estábamos viviendo esos días de Navidad, estos días que ya hemos dejado atrás, estábamos, y quise recordar que estamos celebrando el nacimiento de Jesús. Navidad viene de la palabra natividad, que significa nacimiento. Por lo tanto, nosotros tenemos que recalcar esto. Nosotros no podemos caer en el error, David. Creo que te lo decía en el último programa o en el anterior, no recuerdo. No podemos caer en el error que este sistema, por lo menos aquí en España, y creo que es en la gran mayoría de los lugares, nos están inculcando de felices fiestas, feliz Navidad. Lo que pasa es que han quitado la palabra Navidad, porque hablar de la Navidad es hablar de nacimiento, es anunciar que el Salvador vino a este mundo. Y sin duda alguna yo creo que todos estamos de acuerdo en que la Navidad son días especiales,
especiales, es un tiempo diferente al resto del año. Algo cambia en el ambiente, no sé si es que hay que forzar o fingir una alegría que quizá no hay, no lo sé. Pero lo cierto es que se respira otro ambiente, la gente, menos los Grinch, ¿no? Menos están menos hurañas, están más alegres. Exactamente, también son días un poco más emotivos, gente que a lo mejor ya no se puede sentar con nosotros en la mesa por la distancia o porque han fallecido. También son días tristes para algunos, pero lo cierto es que bueno, que son días alegres en general. Las calles se transforman, nuestras casas se transforman, la gran mayoría de las personas decoran sus casas con, no sé, con árboles, con luces, con decoraciones, con lo que quiera que sea, con el Belén. Hay muchos Belén, aquí en el pueblo pusieron un Belén muy bonito ahí abajo en la plaza donde uno va y ve las representaciones y te das cuenta que todos estos días gira en torno a un acontecimiento, que es el acontecimiento del nacimiento de Jesús. Este acontecimiento es tan importante, David, que ha sido el que ha separado la historia en dos. Hay un antes de Cristo y un después de Cristo. La historia no se parte, por ejemplo, cuando Jesús muere o cuando Jesús resucita. La historia se parte y se divide en dos cuando el Mesías, cuando el Salvador, cuando el Hijo de Dios hace entrada en este mundo de una manera física. Más de 300 profecías en el Antiguo Testamento anunciaron esta venida, de que Jesús iba a venir. Y sin duda, bíblicamente nosotros tenemos cantidad de datos y mucho conocimiento sobre el nacimiento de Jesús. Sabemos, por ejemplo, dónde ocurrió, en qué país ocurrió. En Israel. ¿Y en qué lugar de Israel? ¿En Jerusalén? No, en Belén. En Belén, bueno, exactamente. Belén, y concretamente en Belén, ¿en qué lugar de Belén? Pastor, ¿en un establo? Me estás haciendo muchas preguntas hoy. Estamos en 2026 examinándome. No, en un establo. O sea, cierto, conocemos la ubicación. En un pesebre. En un pesebre, exactamente. Conocemos casi exactamente la ubicación de donde nació Jesús. Yo estuve cuando esta última vez que fui, porque no se podía por el tema del conflicto que había, porque Belén ya no es parte ya no pertenece a los judíos, ahora lo tienen los palestinos. Y entonces, en la anterior vez, hace como 10 años creo que fue, tuve la oportunidad de ir a Belén y estuve supuestamente en ese pesebre, en ese establo, que no creo que fuera ahí, honestamente, pero bueno, puede ser, Belén no era tan grande, yo estuve en ese lugar. Sabemos también, por ejemplo, quiénes fueron sus padres. ¿Y se ha mantenido el...? Sí, lo que pasa es que hay mucha tradición también, ¿verdad? Uno cuando va a Israel, ahora retomamos esto, sí, pero sí. Uno cuando va a Israel se da cuenta que, como me dijeron a mí hace muchos años, al final Jerusalén es el circo de las religiones. Por ahí están todas las religiones, por ahí han pasado todos los imperios, han pasado todos los reyes, han pasado todas las potencias. Y entonces, bueno, también han hecho un poco de negocio en todo esto. Por ejemplo, cuando uno quiere visitar la tumba de Jesús, hay 2 tumbas. Por ejemplo, los católicos dicen que el sepulcro está en un lugar, los cristianos creemos que está en otro, por lo que la Biblia dice. La Biblia claramente señala que Jesús muere fuera de las puertas de Jerusalén, que el sepulcro estaba cerca de donde muere, y donde dicen los católicos es en el mismo centro de Jerusalén. Y, bueno, hay diferentes cosas, entonces hay mucho invento. Por ejemplo, cuando vas al Monte de los Olivos, ese lugar donde dice que Jesús, después de la última cena con sus discípulos, él fue y estuvo orando por un largo rato y ahí fue arrestado. Dice la Biblia que él se postró, hizo aquella famosa oración de Padre, si es posible, aparta esta copa de mí, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Bueno, pues por ahí dicen que esta es la piedra donde se tumbó Jesús y lloró, y ahí están todo el mundo. La piedra está lisa, literalmente, porque todo el mundo la toca, la abraza, la piedra. Entonces, bueno, hay mucho misticismo también en cuanto a esto. Hay mucha historia, y date cuenta que eso ha pasado 2000 años, ha habido varias destrucciones, han pasado imperios por ahí. El propio imperio romano en el año 70 destruyó toda Jerusalén. En definitiva, no podemos decir, este es el pesebre. Bueno, Belén tampoco es tan grande, pues si no es aquí, es allí, pero no podemos decir, aquí nació Jesús. Pero en cuanto a la tumba, yo creo que sí, que el lugar, porque la Biblia habla, por ejemplo, de que él fue crucificado en un monte, el monte Gólgota, que significa la calavera, y cuando tú ves ese monte donde se dice que fue crucificado, oye, tiene aspecto de calavera. El relieve de esa montaña
tiene como unas hendiduras que parecen los ojos, como una calavera, como si fuera una cabeza, un cráneo. Tú dices, oye, es verdad, y justo al lado todas las características que la Biblia da referente tanto al monte, al lugar, como a la tumba, de que era de un hombre llamado José de Arimatea, que le prestó su sepulcro, todo coincide con ese lugar que está ahí en Jerusalén, un lugar muy bonito, un lugar donde se transmite paz, un lugar que, por cierto, en una ocasión, en uno de los viajes que fuimos, una mujer dijo, entramos a la tumba, claro, la tumba es una cueva, que no hay nada. Entonces la mujer dice, bueno, y tanto esfuerzo para venir aquí para no ver nada. Y le dijimos, pero vamos a ver, es que eso es lo maravilloso, que no hay nada. Es que eso es lo que hay que ver, claro. Es que Jesús resucitó. Exactamente. Entonces, es que aquí no hay nada que ver. Bueno, eso es lo hermoso, que no hay nada que ver, porque la tumba está vacía, ¿no? Sí, bueno, sí, total. En definitiva, sabemos muchas cosas del nacimiento de Jesús, sabemos cómo se llamaban sus padres, por ejemplo, sabemos que su madre biológica fue María, sabemos que su padre... ahí está el monte Gólgota. Exactamente, mira, ese es. Y se dice, esas cruces que hay ahí en esa foto son sobrepuestas, o sea, no están ahí en realidad. Eso son un montaje que se ha hecho. Y de hecho, justo debajo de ese redondel rojo, donde parece que hay una calavera, es una estación de guaguas, imagínate. O sea, la gente no le da importancia, eso lo tienen ahí ahora mismo los musulmanes, no le dan importancia. Pero bueno, lo importante no es tanto si fue ahí o no. Yo creo 100% que sí fue en ese lugar, pero no es tan importante. Lo importante es saber que Cristo murió, fue crucificado, y lo más glorioso es que Cristo resucitó. Sí. Luego ya el hecho de dónde fue y todo esto no es tan importante. Pero sí hay muchos datos que sí sabemos a ciencia cierta. Por ejemplo, lo que te decía ahora, que la madre se llamaba María, la persona que Dios escogió para que ejerciera como un padre fue José, que por cierto, ¿sabes por qué a los José se le llaman Pepe? ¿Por qué? Porque viene de aquí, del padre de Jesús, porque José no era el padre biológico de Jesús, José era el padre putativo de Jesús. Entonces, padre putativo, Pepe, de ahí sale el nombre. Sí, de ahí sale el nombre, por eso a los José o a los José se les dice Pepe. Bueno, conocemos muchas cosas. Conocemos, por ejemplo, que como si... Perdón, pastor, que lo corte, ¿sí? Porque claro, acaba de decir una cosa que muchos los canarios hacemos mucho. Sí. En vez de decir José, ¿sí? Decimos José. José, no, sí. los José. Y en verdad es José. En realidad José, claro. Por eso digo, los canarios muchas veces decimos, no, José, y es José. Claro, José, para mí yo llamo a una persona José cuando tiene que haber mucho respeto. Don José. Don José suena medio raro, ¿no? Don José. Pero cuando ya hay cercanía, José, ¿qué pasó? Ahí está. Y ya cuando hay mucho así, ¿qué pasó, Pepe? Sí. Total. Bueno, pues Pepe viene de eso, ¿no? Precisamente de este hombre, esta figura que Dios escogió para que ejerciera de padre del Señor, un padre putativo. También conocemos datos de por qué si José y María estaban radicados en Nazaret, ¿por qué nació en Belén? ¿Por qué esta distancia tuvieron que recorrer? Bueno, pues ya hemos hablado, porque hubo un censo. José, aunque vivía en Nazaret, él era originario de Belén, tuvo que desplazarse. Sabemos quién gobernaba en Judea, que era el rey Herodes. Sabemos quién gobernaba sobre Jerusalén, sobre Israel en ese tiempo, que era el Imperio Romano. Sabemos que, por ejemplo, cuando Jesús nació, unos ángeles aparecieron y transmitieron un mensaje a unos pastores que estaban por ahí. Sabemos también que unos personajes un tanto misteriosos vinieron del Oriente, ¿verdad? Que no sabemos si eran 3, y no sabemos sus nombres, y no sabemos mucho más de ellos. Sí sabemos que vinieron del Oriente, probablemente de la lejana Babilonia, y vinieron cuando se enteraron que Jesús había nacido para ofrecerle adoración y 3 regalos físicos: oro, incienso y mirra, que ya sabemos para qué era todos esos regalos, que lo hemos visto. Pero, o sea, podría hablarte aquí de infinidad de detalles, de datos que la Biblia arroja sobre el nacimiento de Jesús, pero a partir de ese momento es como que la Biblia, David, guarda silencio hasta los 30 años del Señor. Hay un desconocimiento total de la infancia de Jesús, de la adolescencia de Jesús, de la juventud, de cómo Jesús ya se hizo un hombre. Es como un silencio. Hay como pequeños pasajes, ¿no? ¿O tampoco? No, en absoluto. No se dice absolutamente nada, salvo un pasaje del cual te voy a comentar ahora en unos instantes. Pero es un silencio que uno dice, wow, pero ¿por qué hay 20 largos años de silencio de nuestro Señor? Por ejemplo, lo que tú dices, ¿por qué no hay pequeños fragmentos? ¿Por qué no se nos dice algo? Claro, quizá tú has escuchado teorías, ¿verdad?, de
de pasajes de Jesús cuando era niño, que se hacía milagros. Hay una teoría que de hecho alguien después la convirtió en una canción de que Jesús cogía barro, hacía forma de pajarito y lo tiraba al aire y se convertía en un pajarito real. Cosas así que después creo que fue los hindús, que son los que dicen que Jesús visitó la India en su juventud. Bueno, temas que no tienen sentido ninguno, bíblicamente hablando, no tiene coherencia alguna. Y que son todo teorías, ¿verdad? Y como siempre decimos, lo que la Biblia no dice, no tenemos derecho a inventar. La Biblia guarda todo ese silencio, y yo creo que aquellos que amamos la palabra de Dios, aquellos que amamos a Jesús profundamente, nos encantaría conocer todo el Señor. A mí me gustaría saber cómo era Jesús cuando era un niño, cuando tenía 4, 5 años, 6, 7, 10 años, cuando ya empezó a entrar en una edad un tanto complicada, cuando ya era un joven. Oye, ¿cómo se relacionaba Jesús? ¿Cómo hablaba el Señor? A mí todos esos datos de verdad que me gustaría saberlos, pero aún así entiendo que el silencio que ofrece la Biblia referente a esto no es casual, es intencionado. La Biblia es muy importante por lo que dice y por lo que no dice. Y tenemos que saber que al final la palabra de Dios, sobre todo los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los 4 evangelios registran solo aquello que sirve al propósito de nuestra salvación. Todo lo que la Biblia habla de Jesús, todo lo que la Biblia enseña de Jesús es para que produzca en nosotros la salvación. Todo lo demás serían detalles, importantes, interesantes, pero no relevantes en cuanto a nuestra salvación. La Biblia no está como cotilleo para que te diga, ¿no? Como aquí decimos en España, la salsa rosa, la prensa rosa. Amarilla. ¿No? Los colombianos dicen el amarillismo, ¿no? La Biblia no nos va a dar esos detalles. Hay gente que dice, bueno, ¿y qué pasó con la carpintería? ¿La cerraron? ¿La arrendaron? Todo este tipo. No, la Biblia no va a entrar en esos detalles. La Biblia solo habla de lo importante para la salvación de nuestras almas. Pero, como te decía ahora, si hay un episodio que registra Lucas capítulo 2, donde Jesús tenía 12 años de edad. Y con 12 años encontramos que José, María, Jesús suben desde Nazaret, suben hasta Jerusalén a celebrar la fiesta de la Pascua, celebran la fiesta y luego regresan a Jesús. Cuando ya están a un día de camino, José y María dicen, ¿dónde está el niño? Y se les había perdido el niño, ¿verdad? Y tienen que regresar nuevamente a Jerusalén y está allí entre los escribas, los doctores de la ley, enseñando la palabra de Dios. Y entonces le dice, oye, venga, vámonos. Y Jesús dice, en los negocios de mi padre me es necesario estar. Pero al final, obediente y sujeto a sus padres, regresa. Y es curioso que eso ocurre con 12 años de edad. Bueno, déjame explicarte un poquito este pasaje. Dice que tienen que subir a la fiesta de la Pascua. Recordemos que todo varón judío estaba obligado, literalmente, está la palabra, obligado a subir 3 veces al año a Jerusalén para celebrar lo que se conoce como las 3 fiestas solemnes, que en alguna ocasión creo que hemos hablado aquí ya de ellas. Las 3 fiestas solemnes es la Pascua, lo que se conoce en el judaísmo como el Pesaj, que ahí se celebra, o se recuerda la liberación de Israel de Egipto. Se recuerda aquella sangre que se roció en los dinteles de las puertas, ¿verdad? Para que cuando aquella última plaga, que era el ángel de la muerte, pasara y viese esa sangre rociada de aquel cordero en la puerta, no entrase, sino que siguiera de largo. Y los liberó, ¿verdad? Correcto. Esa sangre, ya después Pablo nos va a decir que nuestra Pascua es Cristo. Esa sangre derramada por el cordero es el cordero de Dios, es Jesús, ¿verdad? Y del pecado del mundo. Exactamente. Todo judío tenía que subir a Jerusalén a recordar la Pascua. Luego también, 50 días después de la Pascua, se celebra algo que nosotros conocemos como el Pentecostés o el Shavuot en hebreo. Que Pentecostés viene de la palabra 50, porque son 50 días después de la Pascua, que lo que allí se celebra es cuando Dios entrega la ley a Moisés, en aquel monte llamado Sinaí, que también hemos hablado de él, y allí también se lleva a cabo una de las fiestas, que es la fiesta de las primicias, donde se le entrega a Dios las primicias de los frutos, de la cebada, del trigo. Y por último está la última fiesta, la tercera fiesta solemne, que es los tabernáculos, el Sukkot, que es cuando el pueblo recuerda cómo Dios proveyó durante esos 40 años que estuvieron peregrinando por el desierto. ¿Cómo se celebra esta fiesta de los tabernáculos, el Sukkot? Yo he estado en Israel justamente en esta fiesta, es algo precioso. Los judíos comienzan a vivir en las calles 7 días, o si tienes una terraza en tu casa, allí armas como Sukkot viene de la palabra enramadas, que es como si fuera, para que nos entendamos, como si fuera una tienda de campaña, ¿verdad? No estas de Decathlon hoy modernas, sino con hojas de palmera, hojas de árboles.
Y allí simbolizan y recuerdan aquellos 40 años que no solamente Dios los protegió en el desierto, sino que les proveyó de absolutamente todo, de agua. Si era necesario, hacía brotar agua de la roca. Si querían carne, les enviaba codornices. Si querían alimento, les enviaba maná del cielo. O sea, les proveía de todo. Les proveía de una columna de fuego por la noche para darles calor, exactamente, de una columna, de una nube por el día para darles sombra. O sea, les proveyó de absolutamente todo. Y todo varón, como te decía ahora, mayor de 20 años, estaba obligado a subir a Jerusalén si vivías ahí en Israel en estas 3 fiestas. Eso es un Sukkot, eso es un tabernáculo, y así viven las familias judías durante 7 días en esta fiesta. Y entonces, bueno, pues tienes que subir a Jerusalén y allí celebras con las enramadas, con unas hojas de palmera. Bueno, algo muy, muy bonito. ¿Qué sucede? Que las mujeres y los niños no estaban obligados a subir. Te cuenta que en aquel tiempo no había coches, David, todos lo sabemos, ¿verdad? Y por ejemplo, de Nazaret hasta Jerusalén hay alrededor de unos 120, 140 kilómetros. Lo que hoy hacemos en un par de horas con un coche, en aquella época eso se trasladaba, mira, eso es exactamente. En aquella época estamos hablando que de Nazaret a Jerusalén se te pueden ir 4, 5, 6, 7 días de camino, ¿verdad? Con sus noches, con sus peligros, o sea, es una cosa un tanto complicada. O sea, desplazarse a Jerusalén no era de, bueno, voy a Puerto y ahora vengo. No, o sea, eso era bastantes días de camino, luego la estancia y luego regresar. Si tenías personas mayores, si tenías animales, se ralentizaba bastante. O sea, era algo un tanto complejo, no era algo muy fácil. O sea, requería mucho esfuerzo subir desde tan lejos. Claro, lo fácil tanto para José, María y Jesús era que María y Jesús se quedaran, ¿verdad? Pues José dice, bueno, pues yo subo, me junto con todos los hombres de Nazaret que van a subir, subimos en caravana, subimos todos juntos, que es como se hacía, se subía en grupo, y yo subo, quédense ustedes aquí. Pero vemos que no fue así. Toda la familia subió a adorar a Dios. José, María y Jesús. Porque ellos no hicieron lo cómodo. Esta familia hizo lo correcto. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que nosotros tenemos libertad para congregarnos. Pero aquellos que amamos verdaderamente a Dios, nunca vamos a dejar de hacerlo. Nosotros tenemos alternativa para congregarnos o no. A libertad nos ha llamado Dios. Y hoy, lamentablemente, tengo que decir, David, que hablo de los cristianos. Veo mucha facilidad para no congregarse. Veo que ante cualquier mínimo plan no me congrego. Tengo un plan familiar, no me congrego. Tengo un plan, no estoy hablando, por ejemplo, de trabajo. Aquí vivimos en la hostelería y para bien o para mal, pues aquí se trabajan los domingos por la tarde, domingos por la mañana. Tú en tu caso tienes que trabajar porque tienes partidos, por lo que hablo de teniendo la posibilidad. No hablo de trabajo, ¿verdad? O de enfermedad. Lógicamente hay personas que no pueden. Hay personas que a mí me escriben, es que no puedo porque, bueno, casos extremos, ¿no? Pero veo después gente que no tienen ese deseo de congregarse. No tienen ese fervor por ir a la iglesia, por congregarse. Y dice la Biblia en Hebreos que no nos podemos dejar de congregar porque eso se convierte en una costumbre. Porque ¿sabes qué pasa si no te congregas un día? Nada. No pasa absolutamente nada. Dios no te va a enviar al infierno, no te va a venir un castigo. Nosotros no podemos ser pastores manipuladores, como desgraciadamente los hay por ahí, de no, es que si no vienes el infierno y... Tonterías y absurdeces nada más. Si no vas a la iglesia un día no pasa absolutamente nada. Una vez cuando vino... De hecho, cuando inauguramos este local todavía estábamos en el hotel, alquilábamos el hotel El Iberostar, alquilamos este local y vino nuestro pastor para la inauguración y eso, y él dijo algo que a mí me chocó porque yo fui educado en otra cultura, ¿no? En la cultura de tienes que venir sí o sí, porque si no el infierno viene sobre ti. Bueno, y entonces viene y dice nuestro pastor José Manuel Sierra, ahí delante de toda la iglesia, dice, bueno, si un día ustedes no vienen a la iglesia porque hace buen día y quieren ir a la playa, pueden hacerlo. Yo lo miré como diciendo, ¿qué dice? ¿Qué estás haciendo, Manolo? Claro, y él decía, bueno, puedes hacerlo un día, ¿verdad? Un día para disfrutar de la familia. Pero desgraciadamente vemos que eso se ha convertido en algo habitual. Es una costumbre ya para muchos cristianos no congregarse. El hecho de hoy no voy por lo que quiera que sea. Y de 50, 51, 52 semanas que tiene el año, uno dice, bueno, es que esta gente al final se ha congregado 40. O se ha congregado 30. Y tiene una facilidad para
para sobreponer un plan por encima de congregarse. No, es que ahora tengo esto, no es que ahora tengo lo otro. Y siempre vuelvo y repito, hay excepciones, ¿no? Porque sé que a lo mejor estas palabras pueden traer condenación a los que quieren y no pueden, porque hay gente que quiere y no puede, por trabajo, por temas. No estoy hablando de eso. No estoy hablando de eso. Hablo de los que pueden y no lo hacen. Y encontramos en esta historia de José, María y Jesús con 12 años, haciendo ese gran esfuerzo, subiendo a Jerusalén, cómo nosotros tenemos que priorizar el congregarnos. La Biblia dice, no dejen de congregarse, como algunos ya tienen por costumbre, y más cuando aquel día se acerca. ¿A qué día se está refiriendo ahí el escritor a los hebreos? Bueno, al día cuando venga, por ejemplo, el Hijo de Dios, cuando regrese Jesús, y estos tiempos se están complicando de tal manera que a medida que nos vamos acercando a aquel día es cuando más nos tenemos que congregar. Sin embargo, yo hoy en día, lo hablaba el otro día incluso con unas personas que nos visitaban de Venezuela, es cuando menos compromiso estoy viendo en muchos de los cristianos. Si ven el hecho de congregarse como algo secundario y no lo priorizan. Y esto muchos tienen que cambiarlo. Bueno, no me tires la lengua porque si no avanzo, David. Es que, por favor. Bueno, ¿qué sucede en esta fiesta? Bueno, ellos suben a Jerusalén, celebran la Pascua. Recuerda, en aquella época, bueno, pues en las fiestas Jerusalén se llenaba miles y miles y miles de personas. No pienses que ahí había un par de cientos, no. Te pongo un ejemplo. En el Pentecostés, en la fiesta de Pentecostés, cuando los discípulos son investidos por el poder del Espíritu Santo, dice la Biblia que Pedro se puso en pie, predica un mensaje y 3,000 hombres se convierten al Señor. O sea, vemos ahí multitudes que abarrotaban Jerusalén cuando estaban en fiesta. Bueno, en definitiva, al terminar la fiesta, comienza el regreso a Nazaret. Antes te decía cómo eran las idas y las venidas. Sí. Tú como persona física o como familia en particular no ibas solo, no, tú te juntabas y subías en caravanas por el tema de los ladrones, por el tema del peligro, subían en grupo. Y entonces empiezan a regresar a Jerusalén, a Nazaret, a un día de camino, o sea, estamos hablando de bastantes kilómetros, María dice, ay, como que me falta algo, no sé, ¿dónde está Jesús? Bueno, seguro que está con su padre, con José. José, el niño está contigo. No, el niño está contigo, le dice José. No, el niño está contigo. Bueno, tú imagínate el grito en el cielo que ponen esos padres. Tú no sé si alguna vez has tenido la mala experiencia de perder a uno de tus hijos. Sí. Es como que se te paraliza el mundo. Sí. El corazón se te para en ese momento. A mí en la fiesta de la Navidad, en estos días, los días pasados, cuando hubo el encendido, por cierto, muy bonito aquí en el pueblo, claro, estaba todo iluminado, todo bonito, de repente se apagan todas las luces durante 20 segundos más o menos y luego se encendieron. Bueno, en esos 20 segundos, no me digas cómo ni por qué, mi hija Rebeca se me fue. Y ahí todo oscuro, claro, tenía las pupilas de tener la luz fuerte y estar en oscuridad, no veía absolutamente nada. Y empiezo a buscar, en ese momento me pierdo el encendido, porque el encendido sucede cuando yo estoy desesperado buscando, desesperado, sabiendo que la voy a encontrar sí o sí porque esto es un pueblo, a ver si me entiendes, pero se te mete un miedo en el cuerpo, empiezo a buscar, y para mí esos 30 segundos o un minuto que duró, no sé cuánto duró, para mí fue la vida entera, David. O sea, es un desespero. Al final, gracias a Dios, a lo lejos veo a una hermana de la iglesia que la quiero muchísimo, y a partir de ese momento más, nuestra hermana Doña Hilda, que veo a mi hija abrazada a esta mujer, a Doña Hilda. Ahí me volvió, ahí me volvió el alma al cuerpo. Sí, totalmente. Volvió a entrar oxígeno a mis pulmones. Total. O sea, imagínate cuando José y María se dan cuenta que han perdido a Jesús, que han perdido a su hijo. No lo tienen entre ellos y entonces empiezan a buscarlo rápidamente. Dice la Biblia que volvieron a Jerusalén buscándole, pero es muy interesante esa palabra que usa Lucas capítulo 2 versículo 41 de buscándole, porque no es una búsqueda de, a ver dónde está esto, si está aquí, no, es una búsqueda intensa, es una búsqueda de que el final de esa búsqueda solo se va a llevar a cabo, solo se va a dar cuando encuentran lo que está perdido. No es algo que digo, si lo encuentro ahora bien, si no ya aparecerá. No. Esa búsqueda es una búsqueda ansiosa, esa es la palabra, una búsqueda ansiosa, una búsqueda desesperada, una búsqueda de tengo que encontrarlo sí o sí. Y era esa búsqueda en la que José y María se ponen ansiosamente a buscar al Señor. Y honestamente, ahí siempre, desde que tengo uso de razón en el Evangelio, siempre he podido visualizar en esta búsqueda de José y de María de una manera ansiosa en busca de Jesús, he podido visualizar a cada persona de la humanidad en busca de Jesús. O
O sea, esta búsqueda de los padres a Jesús es la misma búsqueda que todos de una u otra manera tenemos hacia el Señor, porque todos de una u otra manera estamos en busca de Jesús. Y te voy a explicar por qué. Porque claro, aquí otra persona atea, agnóstica, otra persona que no comparta la fe cristiana, un musulmán, quien quiera que sea, te puede decir, no, yo no estoy buscando a Jesús. Eso es lo que tú te crees. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y todos, sin excepción, estamos buscando la verdad. Ahora, que tú consideres que la verdad la has encontrado en esta creencia, en esta religión o en esta persona o en esta... Eso es un punto y aparte que podríamos tratar en otra ocasión. Pero todos, de una manera o de otra, estamos en busca de la verdad. Y Jesús afirmó ser la verdad. Por lo tanto, todos estamos en busca de Jesús. Todos en algún momento de nuestra vida nos hemos hecho esa misma pregunta que Pilato le hizo a Jesús cuando lo tuvo de frente y le dijo, ¿qué es la verdad? Todos queremos saber qué es la verdad. Por lo tanto, la pregunta sería, ¿dónde estamos buscando la verdad? ¿Dónde estamos buscando a Jesús? Y José y María, dice Lucas capítulo 2, buscaron a Jesús en 3 lugares diferentes, que es muy interesante. Y esos 3 lugares podrían representar a los 3 diferentes lugares donde la gente está intentando buscar la verdad. Dice la Biblia que ellos donde primero buscaron fue en la multitud. Dice, y pensando que estaba entre la multitud, empezaron a buscar ahí. Bueno, la multitud habla de donde está la mayoría, ¿no? Al final la gente piensa que la verdad está donde está la mayoría de la gente, donde primero buscaron ellos es en la mayoría. Y si la mayoría ahora dice que la verdad está allí, todos como borregos vamos detrás, ¿verdad? Y déjame decirte que a veces la mayoría está equivocada. La mayoría muchas veces está equivocada. De hecho, la Biblia dice que los muchos están equivocados. Mateo capítulo 7, versículo 13, Jesús dijo, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Los muchos, la mayoría, están caminando, la multitud está caminando hacia la puerta libre, hacia la puerta que lleva hacia la perdición. Por eso digo que la mayoría, en la muchedumbre, en la multitud, en la mayoría seguramente no vayamos a encontrar a Jesús. La mayoría al final se rige por modas pasajeras. Hoy la mayoría, por ejemplo, piensa que la libertad está en ser libre, en ser liberal, en tolerar todo. Hace años atrás, por lo menos en Tenerife, donde yo me crié, no sé si aquí pasó, David, se puso de moda, la mayoría estaba todo el rato con el tema de los budas. Y vemos gente que se tatuó un Buda y todo Buda, y al final eso pasó de moda. Y aquellos que se tatuaron al Buda, pues o se lo acabaron tapando o se lo acabaron dejando, pero ya no lo presumen como antes porque ya eso como que pasó de moda. Por ponerte algunos ejemplos, ¿no? Y está más que demostrado que detrás de cada moda que la mayoría sigue hay una cabeza pensante. Hay grandes inversiones, hay campañas bien elaboradas. Yo le decía el otro día a la iglesia que la gente no es la que decide qué música está de moda o no. No, o sea, una canción no se pone de moda porque mucha gente lo escuche. No, todo lo contrario. La gente escucha una canción porque han puesto una canción de moda. ¿Quién? La industria. La industria musical es quien decide qué canción, qué cantante, qué artista se va a poner de moda o se va a pegar, como dicen la actualidad. Lo mismo pasa con el cine. No es la audiencia quien decide qué película es buena. No es la industria del cine quien te dice qué película es buena. O sea, no hay una capacidad de elección por parte de la mayoría, sino que hay una cabeza pensante detrás de todo esto. Bueno, en definitiva, José y María buscaron entre la multitud, entre la mayoría, pero ahí no estaba el Señor. Ahí no lo encontraron. Así que siguen buscando. Y ya reducen bastante la búsqueda y dice la Biblia que lo empiezan a buscar entre los parientes, entre los más cercanos. Y la mayoría de las personas intentan encontrar a Dios, intentan encontrar la verdad desde la tradición familiar. Hace meses atrás, no sé si recuerdas, te daba una estadística, un dato que dice que prácticamente el 90% de las personas profesan la religión de su familia, ¿verdad? Sí. Si tú naces en una familia católica, tienes el 90% de posibilidades que mueras como católico y que vivas como católico. Lo mismo pasa si naces en un seno familiar del musulmán, de testigo de Jehová, exactamente, de lo que quiera que sea. El 90% de las personas siguen la misma fe y creencia que sus padres, que sus parientes, ¿verdad? Y creemos encontrar la verdad, creemos encontrar a Dios en los parientes. Tenemos el ejemplo de la mujer samaritana, no sé si conoces esa historia, que se encuentra en el capítulo, en el Evangelio de Juan, cuando Jesús tiene un encuentro con una mujer samaritana
Y bueno, le dice cosas muy interesantes, pero al final Jesús pretende enseñarle a esa mujer, porque ella era samaritana y los samaritanos decían que la verdadera adoración se tenía que hacer en un monte en concreto. No es que mis padres dijeron que en este monte había que adorar a Dios. Y Jesús le dice, no, ahí no está la verdad. El verdadero adorador adora en espíritu y en verdad. Entonces Jesús le intenta explicar a esta mujer samaritana que la verdad no está en la tradición familiar, que Él no está en esa tradición familiar, que tienes que abrir tu mente, que tienes que conocer realmente la verdad, y no está muchas veces entre los parientes, sino que hay que adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y entonces José y María se dan cuenta que no está en la multitud y que tampoco está entre los parientes. Y dice la Biblia que empiezan a buscar entre los conocidos. Todo esto, bueno, les animo a todos a leerse Lucas capítulo 12, van a encontrar esta historia. Y empiezan a buscar entre los conocidos. Para mí los conocidos representan a ese entorno cercano que tenemos, a nuestras experiencias, ¿verdad? Lo que hemos vivido. Y lo que nosotros hemos vivido, lo que nosotros hemos conocido, ha marcado nuestra personalidad, y en base a eso creemos que ahí está la verdad. Nosotros nos movemos en base de lo que hemos conocido. Por ponerte un ejemplo, cuando Israel sale de Egipto y empieza a caminar, Dios llama a Moisés, mira, vente un momentito conmigo al monte Sinaí, que tenemos que hablar. Dice que el pueblo se desespera abajo porque Moisés no bajaba. ¿Y qué hace el pueblo? El pueblo comete el gravísimo error, uno de los grandes errores que comete, que es fundir el oro y hace un becerro de oro. Claro, nosotros los podemos acusar y decir, pero ¿cómo caíste en ese error? Eres un idólatra, usaste el oro que Dios te bendijo saliendo de Egipto para fundirlo y hacerte... Sí, o sea, está mal, y lo que está mal, está mal. Mi esposa siempre me dice, no, lo que está mal, lo haga quien lo haga. Pero no nos olvidemos que esta gente que estaba haciendo el becerro de oro venía de una cultura que era lo que se hacía. O sea, era lo conocido para ellos. Ellos se habían criado en Egipto. Ellos no sabían lo que era vivir fuera de Egipto. Recuerda que el pueblo de Israel estuvo 400 años allí. O sea, era una generación que nació en Egipto, vivió en Egipto y se desarrolló en Egipto. Y ellos lo que habían visto es que al mínimo problema hagan un becerro y adórenlo. Entonces ellos intentaron buscar a Dios. Como Moisés tardaba, decía, bueno, ya nos quedamos sin Moisés, sin el líder, ya nos quedamos sin la provisión de Dios, hagámonos un Dios. Y se hicieron lo que conocían, intentaron buscar a Dios ahí, pero Dios no está ahí. O sea, muchas veces Dios no está tampoco entre los parientes, entre los cercanos. Bueno, en definitiva, ¿y dónde está Dios? ¿Y dónde encontrar a Jesús? Pues dice la Biblia que José y María regresaron a Jerusalén y encontraron a Jesús en el templo. 3 días después, 3 días de búsqueda, y se dan cuenta que Jesús estuvo en el templo, siempre estuvo en el templo. Quien se fue no fue Jesús. Quien se fue y quien se perdió fue José y María. El Señor nunca se ha movido del lugar. Quienes nos hemos movido somos nosotros. Si alguno no ha encontrado a Dios, no es porque Dios sea un Dios lejano, no, Dios es Emanuel. Dios es Dios con nosotros. Él está con nosotros. Somos nosotros los que nos vamos a 1 día, a 2, a 3 días de camino, donde sea, pero Dios siempre está en el mismo lugar. Nunca se apartó Jesús del templo. Ahora bien, aquí hay que puntualizar algo, porque uno dice, entonces Dios está en el templo, Dios está en el local de la iglesia, voy a la iglesia a buscar a Dios. No te equivoques. La Biblia deja claramente bien establecido en el libro de Hechos que Dios ya no habita en templos hechos por manos de hombre. Ya no vamos a encontrar nunca más a Dios en un templo. Buscando por internet me doy cuenta, David, que más de 1,6 millones de personas van al año a la Meca en busca de encontrar a Alá, a Dios, y ahí no está Dios. Más de 6,8 millones de personas van al año al Vaticano en busca de Dios, y allí no está Dios. Más de 10 millones de personas han ido, entre ellos yo fui también el año pasado, al Muro de los Lamentos, pero allí por más que te des cabezazo, por más que tú te osciles y te muevas y hagas, allí no vas a encontrar a Dios. Más de 6 millones de personas van todos los años a Lourdes, en Francia, y ahí no está Dios. Más de 500,000 de personas al año hacen el Camino de Santiago pensando que cuando lleguen a la basílica o a la catedral van a encontrar, y allí no está Dios. La Biblia dice que ahora nosotros somos el templo de Dios. Por lo tanto, si nosotros queremos encontrar a Jesús, queremos encontrar a Dios, queremos encontrar la verdad, lo que tenemos que hacer es dejarlo entrar en nuestro corazón. Amén. Pedir perdón por nuestros pecados y dejarlo entrar en nuestro corazón, que es el lugar de donde Dios nunca debería haber salido, de nuestro corazón. Amén. Bueno, llevamos casi 40 minutos, así que vamos a hacer un alto en el camino rápido para poder hacer preguntas al pastor y enseguida regresamos con este espacio Despertando con Jesús. No te vayas hasta ahora.
Volvemos en 5 minutos. Hola, soy Serván. Y yo, Fabiola, bienvenidos a Economato del Mueble. Somos una empresa familiar que llevamos desde 1989 amueblando hogares en Fuerteventura. Aquí encontrarás asesoramiento y atención personalizada para que tu hogar refleje tu estilo. Estamos en la calle León y Castillo número 53, en pleno corazón de Gran Tarajal. Nuestro horario comercial es de lunes a viernes de 9 a 1, por las tardes de 4 a 8 y los sábados por las mañanas de 9 a 1. Tenemos una amplia gama en dormitorios, salones, comedores juveniles, sofás y colchones de primera marca. Además, fabricamos sofás a medida, con tejidos de calidad y acabados personalizados. ¿Te preocupa el transporte? Tenemos traslado y montaje gratuito. Y financiación a medida para que estrenar tu hogar sea fácil. ¿Buscas muebles funcionales, cómodos y con estilo? Pásate por el Economato del Mueble en calle León y Castillo 53, en Gran Tarajal. Estaremos encantados de ayudarte a crear el hogar que siempre has querido. Te esperamos. ¿Te apetece algo rico pero no quieres salir de casa? Foodly llega a Morrojable para hacerte la vida más fácil. Con Foodly puedes pedir tus platos favoritos desde tu móvil y recibirlos cómodamente en tu portal. Hamburguesas, pizzas, papas fritas y mucho más. Todo con solo unos toques en la app. Descarga Foodly, disponible en todos los dispositivos móviles y disfruta de la mejor comida a domicilio. Rápida, fácil y deliciosa. Síguenos también en Facebook e Instagram como Foodly App y entérate de todas nuestras promociones. Foodly, la comida que amas, directo a tu portal en Morrojable. En el SEN de Gran Tarajal cuidamos de tu salud y de tu imagen. En la unidad de salud e injerto capilar del SEM Gran Tarajal, lo más importante es una valoración médica profesional previa, individualizada para cada paciente, con el objetivo de establecer el mejor tratamiento y la mejor planificación quirúrgica. Dar servicio es nuestra vocación. Bar Tapas Mis Abuelos Casa Manolo, ubicado en el centro neurálgico de Morrojable, en la calle El Carmen, número 1. Aquí podrás degustar comida 100% casera, tales como croquetas, churros de pescado, calamares, tortilla de papa y no te olvides de nuestros postres artesanales como mousse de gofio, polvito uruguayo o crema canaria. 100% calidad, 100% económico, 100% canario. Chacho, bar tapas mis abuelos, en el morro, no te olvides, querido. Bar Tapas Mis Abuelos Casa Manolo, donde comerás como en tu propia casa. ¿Quieres adquirir o vender una propiedad en Fuerteventura? Déjate asesorar por auténticos profesionales. En Real Inmobiliaria Jandía somos expertos en ventas y alquiler de propiedades. Además, realizamos cualquier gestión relacionada con tu propiedad. Nos encontramos en la calle Diputado Manuel Velázquez Cabrera, número 9, en Morrojable. Llama sin compromiso al 680-176-776 o 679-655-052. Real Inmobiliaria Jandía. Te ayudamos a elegir la casa de tus sueños. Joyería Maruca, estamos en Morrojable y después de más de 20 años nos puedes encontrar en nuestra joyería de Gran Tarajal, en la avenida de la Constitución, número 46. Somos tu joyería, donde puedes encontrar tu regalo perfecto. Tenemos diferentes marcas de relojes, Lotus, Festina, Radiant y un largo etcétera. Y por supuesto, tenemos una gran variedad de joyas en oro de 18 quilates. También te damos facilidad para pagarlos en cómodos plazos. Joyería Maruca, tu joyería. Bar Restaurante Cofete, enclavado en un sitio místico y emblemático de Fuerteventura, como es el pueblo de Cofete. Su especialidad es el caldo de pescado, carne cabra y pescado fresco. Además realizan comidas típicas de la tierra, papas arrugadas, queso de cabra, etc. Dispone de una gran variedad de platos para todos los bolsillos. El horario es de 10 de la mañana a 7 de la tarde, todos los días del año. Venga al Bar Restaurante Cofete, aquí comerás como en tu propia casa. Y el pobre gorrioncillo de ella se enamoró.
Continuamos en este paseo Despertando con Jesús de este lunes y vamos allá con las preguntas al pastor Alberto Ares. Pastor, ¿por qué el mensaje cristiano ha entrado en conflicto con sistemas políticos y autoridades a lo largo de la historia, pastor? Bueno, a lo largo de la historia y en el presente también sigue entrando en conflicto. El mensaje del Evangelio no es aceptado por todos, porque al final la palabra de Dios, el mensaje de Jesús, el mensaje del Evangelio, a quien exalta únicamente es a Jesús. Únicamente, y descarta la gloria de cualquier persona, de cualquier reino, de cualquier monarca, de cualquier sistema político, descarta por completo la gloria a ese sistema para dársela únicamente al Señor. Y al final tenemos que entender, por más que les pese a algunos, que el Evangelio no es un mensaje ni de derechas ni de izquierdas. Algunos dicen que Jesús fue el primer comunista, eso es mentira totalmente. Jesús no era ni de derechas ni de izquierda. El mensaje del Evangelio no es un mensaje comunista, no es un mensaje socialista, no es un mensaje democrático, no es un mensaje. No, el mensaje del Evangelio es un mensaje teocrático. Es decir, es Dios el que manda. Y el hombre, como tenemos una naturaleza de pecado, pues entonces el orgullo, el ego, la vanagloria están a flor de piel. Y todos sabemos que desgraciadamente quien tiene poder y quien tiene autoridad, ¿qué es lo que quiere? Exaltación. Lo vemos, por ejemplo, en los políticos de hoy en día. Políticos me refiero ya a altas esferas, presidentes y todo este tipo de cosas que son atacados duramente, que saben que lo están haciendo mal, pero no se quitan del poder, no se quitan de la silla. ¿Por qué? Porque eso te da una señal de verdad, de majestuosidad, de poder. Y esa es la historia del hombre. No es algo nuevo. Nosotros ahora arremetemos contra los que tenemos porque son los que tenemos, pero es la historia del hombre. En el imperio babilónico, por ejemplo, Nabucodonosor, el rey Nabucodonosor, levantó una estatua suya propia para que todo el mundo se postrase ante ella. O sea, él quería ser tratado como un dios y ser adorado como un dios. Vamos a retroceder un poco más en la historia. Los egipcios, Faraón. Faraón era un dios para el pueblo. Y tenían que tratarlo como tal, como un dios, el dios Faraón. El César de Roma era el señor de Roma. Y se le tenía que llamar así, que se le conocía como el Curios, el señor. Por eso Roma empieza a perseguir a la iglesia y a los cristianos. ¿Sabes por qué? Porque los cristianos empiezan a llamar curios a Jesús. Le empiezan a decir Señor. Y es ahí cuando Roma dice, ¿cómo? No, aquí el único Señor es César. Él es el Dios, Él es el Señor. Y empieza esa persecución. Por eso entra el mensaje del Evangelio siempre en conflicto, porque el Evangelio le quiere quitar toda la gloria al hombre para dársela al único merecedor, que es el Señor. Amén. Pastor, ¿en qué medida la afirmación de que Cristo es el único camino ha generado rechazo o persecución? Bueno, vamos a partir de la base que Jesús mismo, no los cristianos hemos presentado a Jesús, no, Jesús mismo se ha presentado no como un camino, no, él dijo yo soy el camino. No es que, bueno, yo soy una alternativa más para poder llegar al Padre, no. Jesús dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Si no coges este camino, que soy yo, dijo Jesús, no vas a llegar al Padre. Claro, cuando tú dices ser el único camino, a su misma vez también estás afirmando que el resto de los caminos son falsos. O sea, decir yo soy el único camino, estás afirmando que el resto están equivocados, que el resto de los caminos son falsos. Y esto, para que lo podamos entender, esto no es una señal de arrogancia, no veas a Jesús como alguien arrogante, no, esto es cuestión de lógicas. Porque dos afirmaciones que están opuestas no pueden ser verdaderas al mismo tiempo. Aquí solo hay un camino que lleva al Padre. ¿Cuál? Yo creo rotundamente, creo con mi vida, lo creo, que es Jesús es el único camino. Jesús afirmó tener la exclusividad de la verdad. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Lógicamente, aquellos que siguen otros caminos, bueno, rechazan esta afirmación. Pero mi hermano, el hecho de que tú rechaces algo, el hecho de que tú persigas algo, no quiere decir que algo sea falso. La Biblia dice que solamente en Jesús hay salvación. Y eso lo tenemos que tener claro. No es que todas las religiones llevan a Dios. Eso es rotundamente falso. No todas las religiones llevan a Dios. De hecho, ninguna religión, fíjate lo que te digo, ninguna religión lleva a Dios. Solo una persona llamada Jesucristo. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres, que se llama Jesucristo. Amén. Solo hay un puente por el cual podamos cruzar. Solo hay un puente que une ambos lados, lo terrenal con lo celestial. Solo hay un puente. Y si no lo queremos atravesar, no podemos atravesarlo. Mira, me viene a la memoria, hace años atrás con mi mujer, nuestra hija no estaba nacida todavía, tuvimos el privilegio de hacer un viaje misionero a África. Bueno, en medio de ese viaje misionero, donde hicimos unas cuantas cosas, unas cuantas labores,
tuvimos la oportunidad de ir a visitar a una tribu que se llama la tribu Los Pigmeos. Lo habrás escuchado, ¿no? Que son una tribu que son personas bajitas. Bueno, hay 12, si no me equivoco, hay 2 en todo el mundo. Una está, si no recuerdo mal, en Sudamérica, no sé en qué parte, y otra está en la zona selvática de Camerún, que es donde nosotros estuvimos. Bueno, yo estaba muy ilusionado, muy contento para poder ir allí. Incluso íbamos a ir con un nativo que nos iba a dejar entrar, y teníamos que subirnos como en una piragua, atravesar un río. Bueno, un escándalo eso, que todo lo tuvimos que hacer. Pero llegó un momento que teníamos que atravesar un puente, David. Bueno, un puente por llamarlo de alguna manera. 4 palos que había ahí. Que yo dije, mira, con el misionero que fui, que era más o menos similar a mí. Con el Esos son los pigmeos. Esos son los pigmeos, exactamente. Ahí no se aprecia más o menos, pero sí, son así personas para bajitas. Ir ilustrando a la gente. Sí, y son de, bueno, todavía viven en tribus y, bueno, en definitiva, lo que te iba a decir es, había un puente, David, que yo miraba eso, ya las cuerdas estaban deshilachadas, ya no había ahí un palo que estaba entero. Yo decía, yo que peso más de 100 kilos. El misionero con el que voy pesa lo mismo y al final esto nos vamos a poner ahí, éramos 6 personas, nos vamos a poner ahí casi 1000 kilos en ese puente. Eso no lo va a pasar. Entonces yo miré a mi mujer y yo le dije, no vamos a pasar, no, es que hay que pasar. Y entonces el misionero me dice, mira, si no atravesamos este puente no podemos ver a los pigmeos, porque este es el único puente que conecta los 2 lados. Y me hace recordar a eso, ¿no? Si tú quieres llegar aquí, sí o sí tienes que pasar por este puente, aunque no te guste. Si no, no hay otra manera. Te vas a quedar con el pensamiento, con el deseo, pero es lo único que conecta. Y lo único que conecta al hombre con Dios es Jesucristo. Por lo tanto, nosotros tenemos que entrar por Jesucristo. Y esta afirmación de que es el único camino ha generado rechazo, persecución. Oye, porque es una afirmación fuerte. Decir yo soy el único camino es una afirmación fuerte, pero al final es el único camino. Amén. Pastor, ¿cómo debe responder el cristiano a las acusaciones de intolerancia religiosa? Bueno, creo que el mensaje de la Biblia es muy claro, David, y es que el cristiano nunca puede pagar mal por mal. Nunca. Nosotros no tenemos el derecho nunca en la vida de pagar a nadie mal, aunque nos haya hecho un mal. La Biblia nos llama que no podemos ser vencidos de lo malo. Nosotros tenemos que pagar bien por mal. Cuando a nosotros nos hagan un mal, nuestra moneda de cambio tiene que ser un bien. Y ante acusaciones, ante intolerancia, el cristiano, aunque cueste, estoy aquí hablando de doctrina, luego la práctica es complicado, pero lo que tenemos que hacer es reflejar a Jesús, nuestro carácter. Poner la otra mejilla. Exacto, es que ese es el mensaje del Evangelio. Ay, ¿qué me quieres decir? ¿Que tengo que poner la otra mejilla? No es que lo diga yo, es que lo dijo Jesús. Hay que poner la otra mejilla, porque eso es un mensaje, recuerda algo importante, y más en estos tiempos. El mensaje de Jesús, lo que Jesús nos enseña es que estemos dispuestos a morir por Él, no a matar por Él. Y esto quiero reiterarlo porque es muy importante. Porque hay otras creencias que dicen que tienen que matar por Dios. No, el mensaje de Cristo es diferente. El mensaje de Cristo es que estemos dispuestos a morir por Él. Nunca a matar. Nunca a hacer un daño. Todo lo contrario. No hay mayor honor que poner la vida por otro, dice la Biblia. Y Jesús es lo que hizo. Nosotros no tenemos el derecho de atacar a nadie, aunque ese alguien nos esté acusando, sea intolerante con nuestra fe. No, nuestra respuesta siempre tiene que ser poner la otra mejilla. Por tanto, nuestro trabajo ante acusaciones, ante intolerancia, es no caer en esta provocación. Porque la parte de pecado, la carnalidad que todos tenemos, quieren responder, ¿cómo va? Y con gritos y con golpes, porque al final el que más o el que menos sabe dar un golpe. Pero el verdadero creyente es el que sabe pasar por alto la ofensa, es el que sabe perdonar. Entonces, ¿cómo responder a eso? Perdonando, no teniendo en cuenta. El cristiano tiene que saber cuándo hablar y cuándo callar. Eso yo todavía lo estoy aprendiendo, no tanto a cuándo hablar, sino a cuándo callar. No soy fácil yo de callar, pero lo estoy aprendiendo. Hay momentos donde lo mejor que uno puede hacer es callar. La Biblia dice, por ejemplo, en Proverbios, no respondas al necio conforme a su necedad, ¿verdad? Uno a veces le dan ganas de entrar en un debate y decirle, mira, eso no es así por esto. Hay veces que lo mejor es... Las palabras necias. Oídos sordos, totalmente. Entonces cuando uno... Es que él es intolerante con mi fe. Bueno, al final... Ese discurso, mi padre decía, bueno, y dice todavía, me lo ha dicho muchas veces, que la ignorancia es muy atrevida. Sí. El ignorante es el que más habla, el que más dice, el que más... Entonces, ante ese tipo de cosas, lo mejor que podemos hacer es callar. Y yo con el paso del tiempo, David, me he dado cuenta también que los que más exigen tolerancia al final son los más intolerantes. Sí, correcto. Sí. ¿Verdad? Me tienes que tolerar. Bueno, pero ¿y tú por qué no me toleras a mí? Si quieres tolerancia, empieza por tolerar tú a los demás. Por tanto, cuando alguien es intolerante con mi fe,
yo voy a seguir permaneciendo firme en la verdad y no voy a dejar que su intolerancia haga brotar de mí un mal ejemplo. No. De hecho, bueno, te diré que ser acusado por Jesús o que alguien sea intolerante con nosotros y se meta con nosotros es una fuente de bendición para nuestra vida. Jesús dijo, bienaventurados sois cuando por causa de mí os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal mintiendo sobre vosotros. O sea que al final todo ese rechazo, toda esa intolerancia hacia nuestra fe, Dios la va a tornar en bendición para nuestra vida. Pastor, ¿es posible mantener la verdad del Evangelio sin provocar oposición? Bueno, la respuesta rápida y clara es no, rotundamente no, es imposible. Es imposible. El mensaje de la Biblia es presentado en la misma Biblia como una espada de dos filos. No es como un vasito de agua, no, es una espada. Y cuando el mensaje se envía es como una espada que atraviesa, dice la Biblia, y llega hasta lo más profundo de nuestro ser. Entonces, predicar el Evangelio y no provocar oposición es algo incoherente. Jeremías, por ejemplo, el profeta Jeremías presenta la palabra de Dios como un martillo que quebranta la piedra, ¿verdad? Y un martillo, hasta donde yo sé, no hace cosquillas. Un martillo golpea, rompe, duele. No sé si te has dado alguna vez un martillazo. Se te cae la uña, se te pone... Eso es la palabra de Dios, ¿verdad? En una ocasión, por ponerte un ejemplo, creo que esta historia está en Juan capítulo 6. Jesús está predicando un discurso. Creo que estaba hablando de yo soy el pan de vida, decía, ¿no? Haciendo comparación con el maná. Sí, sus palabras fueron tan fuertes que muchos de sus discípulos dijeron, duras esta palabra. O sea, estas palabras son durísimas, ¿quién la puede soportar? Y a partir de esa predicación, muchos se fueron. Muchos volvieron atrás, abandonaron a Jesús. Y Jesús miró a sus otros discípulos, bueno, ¿ustedes quieren irse también? Y Pedro dijo, ¿a dónde, Señor? ¿Dónde me voy a ir yo ahora que te he conocido? ¿A dónde miré si solo tú tienes palabras de vida eterna? Amén. El mensaje de Jesús genera muchas veces oposición. Y ante la verdad del Evangelio solo hay dos opciones. O te rindes por completo o lo vas a rechazar. Te opones por completo. Y desgraciadamente sí, hay muchas personas que lo rechazan. ¿Por qué? Porque el Evangelio señala el pecado. El Evangelio trae luz, arroja luz sobre tu oscuridad. Y está entonces declarando, yo una vez lo ilustraba con una camisa que llevé, y claro, aparentemente estaba limpia y parecía que estaba limpia, pero cuando puse luz sobre mi camisa se vieron unas manchas. Y decía, este es el Evangelio. Aparentemente todo está bien pero sobre la persona, pero cuando llega la luz del Evangelio, te va a mostrar lo que está mal. Te va a mostrar que ese área de tu vida está mal, que esas palabras están mal, que esas acciones, esos pensamientos, esas miradas están mal. Y entonces, claro, si tú no quieres cambiar, eso genera rechazo, ¿verdad? Incluso te diré más, o sea, dentro de los propios cristianos a veces el mensaje también genera oposición, porque hay personas que tienen áreas intocables. Te estoy hablando de cristianos, David. Áreas intocables, o sea, yo dejo que Dios gobierne aquí, aquí y aquí, pero dentro de este área no. Me viene a la mente el caso de un hombre que estaba en la iglesia, sirviendo la iglesia muy bien, tuvo un problema en el matrimonio. Entonces yo me siento con él y digo, mira hermano, la Biblia dice esto, referente a esto y así, y a la mujer hay que tratarlo como a vaso más frágil, dice la Biblia. Y entonces me para los pies y me dice, mira pastor, te voy a decir una cosita. A mí me parece muy bonito todo lo que tú dices y todo lo que la Biblia dice, pero en mi casa y en mi matrimonio mando yo, me dijo. Ah, bueno, está bien, le dije. Desgraciadamente te podrás imaginar cómo acabó ese matrimonio. Lo que quiero decir es, hay personas que no dejan entrar el mensaje, incluso cristianos, en algunas áreas y genera oposición, porque es que el mensaje del Evangelio es un mensaje duro, es un mensaje fuerte, es un mensaje como una espada, como un martillo. De hecho, yo te diría que si tú predicas el verdadero Evangelio y no genera oposición, no has predicado bien la palabra. Amén. Pastor, ¿cómo enseñar a los creyentes a prepararse espiritualmente para esa oposición? Yo diría que de la misma manera que lo hizo Jesús, dejando las cosas claras desde un principio. Si algo fue Jesús, fue una persona clara. Él no ocultó la realidad. Jesús habló, desglosó y explicó de una manera clara y rotunda que vamos a ser perseguidos. Él nos dijo, mire, puede ser que por causa de mí... No. Él lo dijo claramente. Seréis perseguidos. Jesús fue muy claro en cuanto a esto. El Señor advierte... No te sabría decir la cantidad de veces, pero más de 20 veces, más de 30 veces en los evangelios, advierte de la persecución. Bueno, sin ir más lejos, ahora que los miércoles aquí en Morrojable estamos estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿De qué trata ese libro? Ese libro trata de cómo la iglesia primitiva, los primeros creyentes, actúan frente a la persecución. Totalmente, o sea, encontramos ahí la iglesia siendo perseguida y la respuesta de la iglesia en base a la persecución y lo más bonito,
la respuesta de Dios en base a esa persecución. Porque el momento de persecución es cuando la iglesia más crece, más avanza, más progresa. Entonces, a los creyentes, ¿cómo los preparamos? Dejándoselo claro de entrada. Mira, mi hermano, seguir a Cristo no es ningún juego. Mi pastor siempre dice que no podemos jugar a ser cristianos. Y hay, desgraciadamente, hay mucha gente jugando a ser cristiano. Y a la gente hay que dejarle las cosas claras. ¿Por qué? Para que en el momento en el que lleguen las persecuciones, tenga las cosas claras y sepa discernir que esto es parte del plan de Dios. No es que, ay, ¿por qué a mí me pasa esto? No, es que es parte del plan de Dios. Igual que si tú vas a, no sé, por ponerte un ejemplo, vas a un restaurante donde hay primero, segundo y postre, cuando te viene el segundo plato no dices, ay, ¿y esto? No, es que es parte del menú, ¿verdad? Aquí vienes a comer un primero, un segundo y un postre. Bueno, pues dentro del plan de Dios, del menú de Dios, está la persecución. Pablo le dijo a Timoteo, tú como buen soldado de Jesucristo sufrirás persecuciones. O sea, Pablo presenta también el sufrimiento, la persecución como parte del llamado, y nosotros tenemos que tener esto claro y enseñarle a todo creyente que esto va a suceder. ¿Cómo? Pues cimentándole sobre todo en la palabra de Dios. La Biblia cuenta, Jesús cuenta una parábola de que aquel que está cimentado sobre la roca, pueden venir lluvias, vientos, tornados, huracanes, lluvias, que la casa no se va a tambalear. Ahora, si tú has edificado sobre la arena, entonces cuando venga el primer viento, la primera persecución, vas a caer. Entonces encuentro que desgraciadamente hoy muchos mensajes, muchas predicaciones son más que bíblicas, son, ¿cómo decirlo?, motivacionales, emocionales, exaltan al hombre y no tanto a Dios. Y bueno, son mensajes que está bien durante un tiempo, pero no tienen raíz alguna, no tienen un fundamento, no tengo donde cimentar mi fe. Entonces cuando venga una persecución, me voy a huir. Yo no estoy dispuesto a sufrir, porque nadie te ha dicho que vas a sufrir. Porque si yo te dejo claro de entrada que vas a sufrir y aceptas ese llamado de cargar la cruz, como dijo Jesús, cuando venga el sufrimiento, dice, no, yo estoy más que preparado. Estoy más que preparado para aguantar esto y más. ¿Por qué? Porque sé lo que viene después. El sufrimiento de ahora no se compara nada con la gloria venidera, dice la Biblia. Entonces hay que enseñarle a la gente esto. Amén. Nos queda una última pregunta para el pastor. La semana que viene tenemos preparado muchas preguntas del canal, exclusivamente para que las preguntas que han hecho a lo largo del 2025 se las trasladamos al pastor. ¿Cree, pastor, que el cristianismo será cada vez más perseguido en el mundo? Bueno, igual que antes te contestaba rotundamente no se puede predicar el evangelio sin generar oposición, ahora te contesto rotundamente sí. ¿Por qué? O sea, totalmente. O sea, el evangelio cada día es y seguirá siendo cada vez más perseguido. O sea, date cuenta que el mensaje de la Biblia, David, es claro referente a esto, no te muestra una persecución en un futuro como una posibilidad. Mira, puede ser que las cosas se compliquen en los últimos tiempos. No. Ya la Biblia te dice que se va a complicar absolutamente todo, que esto se va a poner muy, pero que muy difícil. Y creo que ya lo estamos viviendo, pero estamos viviendo un poquito, ¿cómo decirlo?, como la punta del iceberg. Nosotros tenemos que tener claro que las cosas se van a poner difíciles, que cada vez ser cristiano es para valientes. Jesús dijo que solo los valientes, los violentos, en cuanto violento no de violencia física, sino de valentía, heredarán el reino de los cielos. Bueno, les invito a todos, para que no se queden con mi respuesta, que mi palabra no vale nada, que se vayan a la palabra de Dios, que lean Mateo capítulo 24, Mateo capítulo 25, que por cierto ahora estoy haciendo este estudio en los devocionales, y ahí te vas a dar cuenta el panorama que el propio Señor Jesucristo presenta de los últimos tiempos, de cómo se va a complicar todo. Como dice José Manuel Sierra, la Biblia es el periódico de mañana. ¿Tú quieres saber cómo se van a poner mañana las cosas? Lee la Biblia, ya está escrito. Y la Biblia te presenta que va a ser perseguido totalmente el mensaje y los cristianos. Date cuenta que este mundo y el evangelio caminan en dos direcciones opuestas. Cada día este mundo y el mensaje del evangelio se está polarizando cada día más, se está alejando cada día más. Cada vez el cristianismo se está alejando más del propósito que tiene este mundo. Por tanto, cada día que pasa va a ser más perseguido. Cada día que pasa el evangelio es y será menos tolerado. Por lo tanto, para mí la pregunta no es tanto es que si habrá más persecución o no, porque la Biblia te dice rotundamente que sí. La pregunta es, ¿estamos preparados para esta persecución? ¿Estamos preparados para cuando la cosa se ponga difícil, que se va a poner? Y no soy pájaro de mal agüero, simplemente estoy transmitiendo lo que la Biblia dice. Cuando las cosas se compliquen de verdad, estamos dispuestos a soportar las aflicciones. Estamos dispuestos. Porque Jesús dijo, en el mundo lo que vas a encontrar son aflicciones. Algunos quieren buscar beneficios, prosperidad, todo este tipo de cosas. Pero Jesús dijo, en el mundo encontraréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo.
Nosotros tenemos que ver la persecución de David como parte del plan de Dios. Y sobre todo sabiendo que la victoria es de Jesús. Es como un combate al que nos subimos, pero ese combate está amañado. ¿Sabe? Hace poco había un combate de Mike Tyson con un influencer, no recuerdo cómo se llamaba, que dijeron que estaba totalmente amañado. Yo no lo vi, te digo porque me viene a la mente ahora. Nosotros cuando somos perseguidos tenemos que saber que estamos en un ring de boxeo, en un combate amañado. Amañado en el sentido de que sabemos que vamos a ganar. No nosotros. Somos más que victoriosos en Jesús. Jesús ya ha ganado. Ya el combate está ganado, pero hay que pelear la buena batalla de la fe. Hay que batallar esa pelea. Entonces, ¿va a ser cada día más perseguido? Rotundamente sí. Pero la victoria es del Señor. Y entonces, bueno, pues hay que prepararse. La pregunta es, ¿el cristiano está preparado para esto? Eso es un punto y aparte. Pastor, Dios me lo bendiga. La semana que viene responderemos a preguntas del canal. Gracias. David, muchas gracias. Que Dios te bendiga. Hacemos un altito y enseguida regresamos con la tertulia vecinal aquí en Radio Televisión Sur Fuerteventura. No te vayas, hasta ahora.